Pues 10 minutos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo querría, en primer lugar, darle las gracias al equipo de Fertinova por la oportunidad de hablar en esta jornada y también por la invitación a formar parte del comité asesor externo de este proyecto. Y querría empezar esta intervención pues haciendo una pregunta. ¿Qué hacemos aquí, no, esta mañana? ¿Por qué hemos cogido el avión, hemos cogido el tren, hemos cogido el coche y estamos todos aquí? Y como nos pasaba cuando éramos pequeños, yo creo que hay que mirar la pizarra y ver la respuesta a esa pregunta, ¿no? Y en la pizarra nos dice que hemos venido a compartir buenas prácticas de fertirriego en Europa. Y yo creo que hay una cosa muy importante, que el objetivo ese, el por qué estamos aquí, yo creo que es muy importante, pero hay algo que se ha hecho muy bien en Fertinova. Y es que en Fertinova se han juntado universidades, se han juntado gente del mundo de la investigación, se ha juntado lo que es el conocimiento, los investigadores, pero para buscar esas soluciones y esas buenas prácticas se ha contado con los usuarios, se ha contado con los regantes, se han hecho encuestas, se han hecho trabajos de campo, están aquí presentes en esta reunión regantes y usuarios que hacen todos los días la fertirrigación. Por lo tanto, los estudios no son sobre problemas teóricos, son soluciones reales para problemas reales, porque se ha hecho ese trabajo previo de campo con todos los usuarios. Aquí tenemos al presidente del Sindicato Central de Regantes, del Mijares, Enrique Font, que lleva 40 años en el Mijares haciendo fertirrigación e intentando, pues, de alguna manera, avanzar en este tema. Y yo lo que quiero es, como representante de los usuarios, deciros y decir en Fertinova que los regantes españoles, y también de alguna manera, también lo puedo decir un poco, que los regantes europeos, estamos comprometidos con las buenas prácticas agrarias. Y por lo tanto estamos a favor de la fertirrigación. Y lo voy a decir no como una idea teórica, sino que ahora pondremos algunos ejemplos. Los regantes estamos comprometidos con la fertirrigación y estamos comprometidos con las buenas prácticas agrarias, y creo que vamos a ver ahora mismo algunos ejemplos de ello. Bueno, me han pedido que hable un poco de las relaciones entre la administración y los regantes. Yo ahí solo quería lanzar una idea. Los regantes, las comunidades de regantes en España, nuestro principal objetivo, tenemos una Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, FENACORE, que ya está fundada desde el año 55, pero nuestro objetivo es trabajar y colaborar lealmente con la administración que elijan en cada momento los españoles, y por lo tanto, desde la independencia política. Las comunidades de regantes y los regantes, a pesar de que se hace mucha política con el agua, todos los miembros de una comunidad de regantes son todos los propietarios de las parcelas dentro de la zona regable, y por lo tanto ahí no es una asociación voluntaria que se apuntan unos u otros, y por lo tanto somos corporaciones de derecho público que no tenemos que hacer política con el agua. Y eso es lo que resumiría nuestras relaciones con la administración. Colaboración leal, aunque siempre pues, defendiendo lógicamente los intereses del sector. Para esta colaboración leal pues, tenemos una Federación Nacional de Comunidades de Regantes con más de 2 millones de hectáreas que están federadas y que hacemos un trabajo un poco de coordinación con la administración. Nos hemos organizado también a nivel europeo con la Comunidad Euromediterránea de Regantes, que tenéis aquí, en el que incorporamos países de Europa y también países del norte de África para trabajar, intercambiar experiencias, etcétera, etcétera. Y hemos constituido también recientemente
aquí tenemos los objetivos, que me los voy a saltar porque yo creo que todos los conocéis, y hemos constituido, Irrigants d'Europe, un nuevo lobby, digamos, del regadío europeo, precisamente para trabajar con la Unión Europea los temas específicos europeos, y ya estamos regantes de Portugal, de Francia, de Italia y de España. Bueno, me voy a un tema importante. La modernización, porque además está Luke Peters, que trabaja en Bruselas. ¿La modernización de regadíos ahorra agua o no ahorra agua? Porque se ha abierto un debate sobre este tema en los últimos años. Según este estudio de ADENA, la modernización de regadíos ha sido un mal negocio para la naturaleza y la sociedad. Según, yo creo que este trabajo, que se ha presentado además en la Unión Europea, se ha hecho, yo tengo grandes amigos en el mundo ambiental y de las asociaciones ecologistas y los respeto profundamente. Y acabo de hablar del compromiso de los regantes con el medio ambiente, pero este trabajo se ha hecho un poco por este ecologismo que es casi una religión, en la que antes de tomar los datos, antes de tener la información, ya se han sacado las conclusiones. Es que no se ha ido, es que se habla de 8 casos de modernización de regadíos, se llega a la conclusión, que voy a pasarla rápida, pero ninguno de los proyectos analizados ha ahorrado agua de forma efectiva. Es más, han tenido un efecto de aumento de consumo del recurso de un 4% en el Guadalmellato y un 42% en Riegos del Alto Aragón respecto a los niveles anteriores de la modernización. ¿Se puede decir eso en un proyecto sin haber tomado los datos de consumo previos o anteriores que están en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir? ¿Y se puede lanzar ese estudio a Europa y decir que esto es un mal negocio para la universidad? Los señores de la Universidad de Zaragoza que han hecho ese estudio no han ido a pisar las comunidades de regantes donde han sacado esos datos. No han consultado a los regantes, a diferencia de lo que ha hecho Fertinova. No han consultado a los regantes. Tenían los datos y no han ido a verlos. No sabemos de dónde los han sacado y les hemos pedido explicaciones, pero bueno, no nos las pueden dar. Nos están pidiendo disculpas por los gruesos errores que han cometido en este estudio. Por eso nosotros nos vimos obligados a hacer este otro estudio en el que efectivamente decimos que la modernización de regadíos es un buen negocio para la sociedad y para la naturaleza. Y no queremos caer tampoco en un fundamentalismo a favor de los regadíos. Las conclusiones del estudio son: la modernización de regadíos sí que ahorra agua con carácter general y, por lo tanto, sí que permite hacer lo que se está pidiendo en la nueva política del agua. Hace años nos pedían desde los sectores ambientalistas que no se hiciera una política de oferta, de construir embalses, de construir más infraestructuras hidráulicas y que hiciéramos una política de gestión de la demanda. ¿Qué mejor gestión de la demanda que los usos actuales, hacerlos con las tecnologías y con los medios y con la modernización con la que contamos hoy en día, que son los regadíos modernizados? Es verdad que en algún caso, y luego se ha creado también la idea de que cada vez que modernizas un regadío, el agua que ahorras es para ampliar la zona regable. Por favor, algún caso será así, pero no generalicemos ni actuemos con ese prejuicio, porque yo conozco cientos de regadíos que se han modernizado y que están rodeados de otras comunidades de regantes en todo su perímetro y que no pueden ampliar ninguna hectárea de regadío. ¿Algún caso se ha dado? Sí. Vamos a estudiar caso por caso, vamos a ver los datos, vamos a tener la información, pero no lleguemos a ideas preconcebidas, a prejuicios, etcétera, que vamos a estudiar caso por caso, porque es verdad que en algún caso, alguna zona regable, pues se ha ahorrado agua, se ha dispuesto de más recursos y han ampliado la zona regable. Y nosotros siempre entendemos que todo eso se tiene que hacer con arreglo a todos los procedimientos y cumpliendo toda la normativa, etcétera, etcétera. Pero no hagamos de un caso la
de un caso aislado o de varios o de 25, la regla general. Entonces, las conclusiones un poco ahí, hacemos el estudio y los errores, digamos, que se han cometido en el informe de ADENA y llegamos a esas conclusiones que yo creo que son importantes. ¿Cómo no se va a ahorrar agua si en 20 años en España, con el apoyo del Ministerio, de las comunidades autónomas, de los propios regantes, hemos pasado de 2 millones de hectáreas de gravedad a menos de 1 millón? ¿Cómo no vamos a ahorrar agua si en estos momentos en España hay casi 2 millones de riego localizado, el 51%, y 880.000 hectáreas, el 24% de riego por aspersión? Es que en estos momentos el 75% del riego de España se hace por un sistema moderno, eficiente de tuberías, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, los gastos se repercuten a los regantes en función de los metros cúbicos consumidos o con una tarifa binómica, y por lo tanto esa visión del regadío anticuada de que es un riego por gravedad, etcétera, etcétera, pues no se corresponde con la realidad del regadío en España en el año 2018. Esa es la realidad del riego de España. Un regadío mayoritariamente eficiente. Somos, quitando Israel, el país del mundo que más riego localizado tenemos. Si podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho en España. Israel nos gana porque tiene muy poca superficie y la situación del agua allí, como todos sabéis, es muy grave. Aquí tenéis los datos de consumo, cómo han ido disminuyendo de prácticamente 18.000 hectómetros, alrededor de 15.000 hectómetros cúbicos al año, etcétera. Y ahora os quiero poner un ejemplo concreto de una modernización concreta en la que vamos a ver cuánta agua se ha ahorrado. Y es el caso de la Acequia Real del Júcar. La Acequia Real del Júcar está en Valencia, es un regadío medieval del siglo XIII, fundado por Jaime I, que regaba con un canal abierto de 11 metros de altura, de anchura, 4 metros de alto. Yo trabajo ahí como secretario general de esta comunidad de regantes, 25.000 regantes. Hemos hecho una modernización, hemos pasado a unas tuberías cerradas para hacer el riego por goteo en la zona regable, y hemos pasado de 392 hectómetros cúbicos a 214. También se está afirmando en España que la modernización de regadíos no ha ahorrado agua porque no se ha hecho la revisión de la concesión. Vamos a ver, yo no sé quién dice eso, si ha pisado una confederación hidrográfica alguna vez, pero una cosa es la realidad. Tú haces una modernización de regadíos, necesitas riegas con más eficiencia y a partir de ese momento, al día siguiente, riegas la misma superficie con menos agua. Otra cosa distinta es que la Comisaría de Aguas de la Confederación abra el expediente administrativo para hacerte la modificación, cambiarte los metros cúbicos por hectárea, las dotaciones, y te haga la revisión concesional. Aquí se ha hecho la revisión concesional. Se ha terminado después de 10 años el expediente que nos pasaba de 392 hectómetros a 214, después de 10 años, porque son complejos el mundo concesional, y yo soy abogado y me dedico al derecho de aguas, y esos temas son largos y complejos. Pero no hemos estado regando con 392 hectómetros los 10 años que se revisaba la concesión. Desde el primer año nos hemos pasado a 214. Por favor, que no se diga que no se ahorra agua porque no se revisa la concesión, porque por un lado va la gestión del agua todos los días y por otro lado va los documentos, digamos, administrativos. Otro error en el que se cae muy a menudo. Ahorro de abono. Tenemos aquí a Alberto Orbás, que es el ingeniero de la Acequia Real del Júcar y del responsable de los temas de modernización, y de esto sabe mucho más que yo. Pero el ahorro de abono que hemos hecho en la Acequia Real ha supuesto de que los regantes abonen individualmente sus parcelas en riego por gravedad 2 o 3 veces al año, esparcen el abono superficial por las parcelas y riegan luego con posterioridad para que el abono sea efectivo, hacer una fertirrigación
por riego por goteo, en la que las dosis pues, se hacen 240 días al año con unas dosis mínimas y con la misma eficiencia de riego. Resultado, se está utilizando un 35% menos de abono sobre las dosis del riego por gravedad. Pero además esto controlado por la comunidad de regantes y con los datos con absoluta transparencia para todos los regantes de la comunidad y para todos ustedes y para el público en general. ¿Qué quiere decir? Que se ha hecho un ahorro del abono evidente de más de un 35% y además su aplicación tiene muchísima eficiencia. 5 minutos. Vale. Luego, ¿qué es importante también en el tema del abono? Pues el ahorro de energía en el caso de la acequia real del Júcar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado de regar, digamos, por un canal que estaría aquí por gravedad a tomar el agua desde un embalse que está 40 metros por encima de la toma. Con lo cual, en vez de regar por unas tuberías, por unas acequias por gravedad, pasamos a regar por unas conducciones y la energía nos la da la naturaleza, la diferencia de cota. Con lo cual, uno de los problemas de la modernización de regadíos ha sido el incremento de la energía, porque se tiene que utilizar para el riego por goteo por aspersión presión y normalmente se hace mediante consumo energético y aquí hemos aprovechado la diferencia de cota, digamos, digamos, que nos da la altura desde la toma del agua. Ahorro de agua que hemos visto, 178 hectómetros cúbicos de agua, de metros cúbicos al año, ahorro de abonos, con todos los datos ahí a disposición de que lo quiera, ahorro de energía y ahorro de herbicidas también. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el riego por goteo, en vez de mojar toda la superficie de la parcela, solo se moja la superficie debajo del árbol, y por lo tanto crecen muchas menos hierbas. Encima, cuando hay árboles que producen sombra, pues la sombra también evita que justo debajo crezcan los herbicidas, con lo cual son otro beneficio importantísimo. Pero es que todavía hay más. El compromiso de esta comunidad de regantes con la sostenibilidad ha llevado a que el agua ahorrada en la modernización se envíe directamente al lago del Parque Natural de la Albufera. Por lo tanto, yo creo que para hablar de la modernización de regadíos y de sus efectos, en general, y aquí tenemos un ejemplo evidente, eso es absolutamente sostenible y absolutamente es un gran negocio para la sociedad, es un buen negocio para los usuarios que se modernizan y se adaptan al siglo XXI y es algo muy positivo. ¿Que hay algún caso aislado? Sí, puede ser algún caso en que la modernización haya llevado a incrementar la producción dentro de la misma superficie, porque hay que pagar la modernización y a lo mejor haces 2 cosechas al año o a lo mejor te da la oportunidad de cambiar de cultivo, un cultivo con más dotación de agua, puede ser, pero si tú con la misma agua incrementas la producción de alimentos, estás beneficiando a la sociedad. En algún sitio aislado se habrá hecho la ampliación de la zona regable, que se haga cumpliendo todos los requisitos previstos en la legislación de aguas. Pero en general, la modernización de regadíos, y os he hecho un caso concreto en el que se ahorra agua, evidentemente, si no se hubiera hecho la modernización de este regadío del Júcar, en la última sequía hubiera habido restricciones gravísimas para todo el conjunto de la cuenca del Júcar. Pero llevábamos 6, 8 años llenando los embalses porque estos regadíos consumían esos 178 hectómetros cúbicos menos todos los años. Y eso nos ha permitido afrontar la sequía con los embalses hiperanuales llenos. Un minutito más, Juan, tenemos que concluir. ¿Y qué reto tenemos ahora? Pues compatibilizar, y que lo lanzo a Fertinova o a futuros proyectos que se hagan, compatibilizar el riego por goteo con fertirrigación
con la agricultura ecológica, ¿eh? Y aquí apunto algunas soluciones, porque es verdad que en estas zonas de fertirrigación, donde hay minifundismo y hay regantes con parcelas muy pequeñas, les resulta muy cómodo que sea la comunidad de regantes la que se ocupe del regadío y la que se ocupe de la fertirrigación y de aplicar el abono. Se ahorran costes porque se compra un volumen grande de abono en vez de comprar individualmente cada regante y se hace viable la agricultura, que es una agricultura a tiempo parcial. Pero, ¿cómo se compatibiliza eso con la agricultura ecológica, que en estos momentos es escasísima, menos del 1%? Pero hay que darles una salida y una oportunidad a los agricultores de estas comunidades que quieran hacer agricultura ecológica, y aquí apunto algunas de las posibles soluciones que habría pues, para hacer compatible la fertirrigación, las redes separativas, en fin, me remito a la ponencia, una fertirrigación que fuera compatible, etcétera, etcétera, ¿eh? Por lo tanto, nada, deciros que la modernización de regadíos es un buen negocio para la sociedad y para la naturaleza, que se ahorra agua, que se ahorra el uso de fertilizantes, sobre todo cuando la modernización permite la fertirrigación, y que, bueno, estamos dispuestos los regantes a avanzar en esta política que es beneficiosa para el conjunto de la sociedad. Y para eso contamos con la colaboración de todos vosotros y de la Administración. Muchas gracias.